Buenas tardes. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por permitir que nos conectemos una vez más por estos medios. Gracias a Dios por ello también. Gracias a Dios por la vida de nuestros pastores. Les bendecimos. Gracias por la confianza que han depositado en nosotros. Que Dios les siga prosperando la obra de sus manos. En el nombre de Casa de Oración Chula Vista, bienvenidos. Bienvenidos. Continuando con la serie Consejos Prácticos, hablaré hoy del tema Demos a conocer sus obras. Demos a conocer sus obras. Ese es el título del tema del día de hoy. Es un consejo práctico. Estamos en la serie Consejos Prácticos, valga la redundancia. Quiero que me acompañe para iniciar con el estudio, con el análisis de la palabra, a Salmos 105. No lo vamos a leer todo, está un poquito amplio, aunque no estaría mal que lo hiciéramos, pero por el tiempo solamente vamos a leer algunos cuantos versículos del Salmo 105. Para empezar, acompáñame al versículo 1 al 4. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan al Señor, buscad a Dios en su poder, buscad siempre su rostro. Cuando le presentamos una persona a otros, cuando hacemos una introducción de una persona que acaba de llegar y se la presentamos a un grupo de personas, lo hacemos conforme a lo que conocemos de ella, es decir, hablamos de ella lo que sabemos. Y si describimos a alguien que no está presente, lo hacemos conforme a los hechos, su carácter, el trasfondo familiar que sabemos de él o de ella. Refiriéndonos a Dios es algo similar. Hablaremos de Dios lo que conocemos. Por ejemplo, diremos, es Dios de pactos. Al dar a conocer a otros de Dios, debemos resaltar sus atributos, entre muchos otros, que Dios siempre cumple sus promesas. Este es uno de sus atributos, que Dios siempre cumple sus promesas. Por eso decimos que es un Dios de pactos. Entonces, si le estamos conociendo, le estamos presentando a este gran Dios, el único, el todopoderoso, a alguien más, tenemos que hablarle de sus atributos principalmente, y son infinidad de ellos, pero nosotros el día de hoy vamos a resaltar solamente unos cuantos por el tiempo en el que se tiene que transmitir el mensaje. Ahora, acompáñenme al Salmo 105, pero avanzamos al versículo 7, del 7 al 11. Él es el Señor, nuestro Dios. En toda la tierra están sus decretos. Él siempre tiene presente su pacto, la palabra que ordenó para 1000 generaciones. Es el pacto que hizo con Abraham, el juramento que hizo a Isaac. Se lo confirmó a Jacob como un decreto, a Israel como un pacto eterno, cuando dijo, te daré la tierra de Canaán como la herencia que te toca. Nosotros hoy no buscamos un lugar físico, geográficamente hablando, en este globo terráqueo, sino un lugar donde morar por largos días con nuestro Padre Celestial, donde su gracia nos alcance y sus promesas se hagan realidad en nuestras vidas, que adquiramos la convicción de que lo que vendrá es mucho mejor que lo que hoy tenemos o conocemos. Nuestra Canaán espiritual es una vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al ser un Dios fiel, cada una de sus promesas se han cumplido y las que aún faltan
por cumplirse las que aún, las que aún todavía no vemos o no nos tocará ver, si aún se prolonga en su misericordia. Llegado el momento, también serán una realidad. Acompáñeme, por favor, más adelante en el mismo Salmo 105, pero ahora vamos al 38 y del 38 al 42. La palabra dice: los egipcios se alegraron de su partida, pues el miedo a los israelitas los dominaba. El Señor les dio sombra como una nube y con fuego los alumbró de noche. Pidió el pueblo comida y les envió codornices. Los sació con pan del cielo. Abrió la roca y brotó agua que corrió por el desierto como un río. Ciertamente Dios se acordó de su santa promesa, la que hizo a su siervo Abraham. Hago un breve paréntesis. Si usted lee el salmo completo que estamos tocando en este día, que es el Salmo 105, se dará cuenta que es un excelente resumen del libro, una parte del libro de Génesis y el libro de Éxodo. Narra de una forma sintética lo acontecido al pueblo de Israel cuando cuando eran esclavos en Egipto, pero desde antes, desde que José llegó a esa tierra vendido por sus hermanos, y desde antes, desde la promesa, como acabamos de leer aquí, que Dios había dado a Abraham, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Esas promesas que le dio a Abraham, hubo hombres y mujeres que las vieron cumplirse y quedaron escritas para que nosotros ahora podamos saber y podamos nosotros hablar de esas maravillas que nuestro Dios hizo. Por eso es que el tema de hoy, el consejo práctico, es que nosotros, una vez que vamos entendiendo y conociendo la esencia de nuestro Dios, tenemos que darlo a conocer. Si el mismo cielo, si la misma naturaleza expresa las maravillas de Dios, nosotros que somos la máxima creación, debemos de hacer mucho más. Diremos también, cuando estemos hablando de sus maravillas, cuando estemos dándolo a conocer, diremos también que es un Dios misericordioso. Dios conoce nuestra condición como seres humanos, sabe que somos falibles. Esto quiere decir que fallamos constantemente, voluntaria e involuntariamente. Que durante nuestra existencia hemos cometido faltas graves, algunos más, otros menos, las cuales merecen, más bien las cuales nos apartan de Dios, porque el Señor no puede convivir con el pecado. Sin embargo, en lugar de hacernos pagar por ello, decide perdonarnos y limpiarnos, haciéndonos libres del pecado por el sacrificio de su propio Hijo. Esto es muy importante darlo a conocer. También diremos que es Dios justo. Sabemos que Dios es un Dios justo y que obra en justicia. Y no se contrapone la justicia a la misericordia. Por eso decimos que Dios no dará por inocente al culpable, pero no lo decimos yo, sino que lo hemos aprendido en su propia palabra, porque ahí está escrito, ¿verdad? Dios no dará por inocente al culpable. Su misericordia no se contrapone a la justicia, pues Dios es un Dios misericordioso que ha establecido un plan en el cual nosotros podemos ser justificados y libres de los delitos y pecados. Pero quien rechaza la justificación de una manera deliberada,
la cual es por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo, ya no habrá nada más que hacer. Repito, quien rechaza de manera deliberada el favor que es inmerecido, que viene a ser el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por el perdón de nuestros pecados, quien lo rechaza, entonces por esa persona ya no hay nada más que hacer. Y las consecuencias de lo que hayamos hecho vendrá sobre los que rechacen el regalo de la salvación y la vida eterna. No debe ser así. Nosotros hemos sido llamados a formar parte de la familia de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido injertados en la vid verdadera y ahí es donde, arraigados junto con Él en ese tronco de vid, nosotros debemos de vivir para poder alcanzar en la esperanza la vida eterna. En Gálatas 6, 7 al 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 9, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Yo creo que todos deseamos vivir. Me recordaba recientemente de aquel pasaje, esa parábola donde el hombre rico que comía en su mesa con abundancia de bienes, de víveres ahí, los banquetes, y a la puerta de su finca, de su hacienda, estaba Lázaro, un hombre que mendigaba y nunca tuvo el favor de este hombre rico. Pero llegado el tiempo muere Lázaro y muere el rico, y estaba Lázaro en el seno de Abraham, así dice la palabra, y llega el hombre rico y dice, Señor, que alguien me dé agua. Y estoy parafraseando. Entonces le dice, ni ellos pueden venir, ni tú puedes ir ahí. Al final del diálogo, el hombre rico se da cuenta de que desperdició su vida y que ahora ya no tiene una oportunidad. Entonces pide que le envíen a informar, a predicarle a sus hermanos que estaban todavía en vida, y la respuesta fue, a los profetas tuvieron y no escucharon. Y hoy es el día del llamado de nuestro Señor Jesucristo a nuestra vida. Debemos de abrir nuestro entendimiento, abrir nuestro corazón para recibir la palabra y el consejo práctico para este día. Debemos hablar de las obras de nuestro Dios, que es un Dios justo, que es un Dios misericordia, pero por cuanto es justo, las consecuencias de nuestros actos tendremos que vivirlas. Y si nosotros de manera deliberada rechazamos el regalo que se nos está ofreciendo, no habrá en un tiempo postrero más oportunidad. No debemos desaprovechar el tiempo. Demos a conocer sus obras. ¿Cuántas veces con entusiasmo desbordado comentamos las hazañas del primo de un amigo que es un tranza? ¿Verdad que sí lo hacemos? ¿O lo hacíamos? ¿O lo hicimos alguna vez? Lo voy a volver a decir. ¿Cuántas veces con entusiasmo, así, con entusiasmo desbordado, comentamos las hazañas de Pepito? Comentamos las hazañas del primo de un amigo que es bien tranza. Y lo hacemos sin pena, o lo hacíamos sin pena. Pero cuando se nos pide hablar, de dar a conocer la grandeza de nuestro Dios, sí nos apenamos. Y eso es triste, porque debiera ser lo contrario.
Ser llamados a ser parte de la familia de Dios tiene que ver con reflejar a Dios en lo que hacemos, en lo que decimos y en lo que pensamos. Mire, mucho ojo, aún en lo que pensamos, porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. En los versículos que leí de 1 de Juan 4 nos dice que es necesario mostrar el amor al prójimo y que al hacerlo damos testimonio de que primero hemos amado a Dios. Si usted lo lee con detenimiento nuevamente, entre líneas, eso es lo que dice. No estoy cambiando la versión, simplemente que la revelación que yo tengo de ese versículo para mi vida es esta. Y se la vuelvo a decir. Y quizá cuando usted lo lea, para usted el Señor hablará otra cosa, porque recuerde también que la palabra es que viva y es eficaz. Pero voy a decir lo que a mí me dijo, que es necesario mostrar el amor al prójimo y que al hacerlo, al hacer esa manifestación de afecto, de amor fraternal hacia el hermano, estaremos dando testimonio a los que aún no creen de que primero amamos y conocemos a nuestro Dios. Por eso es que la exhortación de hoy o el consejo de hoy, el consejo práctico es que demos a conocer las obras de nuestro Dios, pero mostrándonos como ejemplo. Pues así es como Jesús vino también al mundo, a dar ejemplo. Termino con esto. Dar a conocer sus obras conlleva, además de lo que vimos, y aquí voy una vez más con mi aportación, aquí voy una vez más, que prediquemos de Jesucristo a los demás con el ejemplo, de tal forma que quienes no le conocen queden aún asombrados por los cambios radicales que Él ha hecho en nuestra vida, de modo que ellos puedan desear lo mismo que nosotros tenemos. Pero lo contrario es que seamos piedras de tropiezo y que entonces no quieran saber nada de Él. Debemos de hablar de sus obras para que las piedras no hablen por nosotros. Evangeliza a otros con tu vida. Yo voy a hacer mi parte. Y si es necesario, como dijo Francisco de Asís, háblales de Dios. Que cumpliendo su palabra, haciendo pues lo que Él nos ha mandado, y el sacrificio de su Hijo no sea en vano en tu vida y en mi vida. Yo le doy gracias a Dios porque has tenido o has apartado un tiempo para que juntos nos instruyamos en la palabra de Dios. Demos a conocer sus obras con una vida de ejemplo, que ya no sea uno más como los que no le conocen, sino que seamos la diferencia en esta sociedad. Y juntos podemos alcanzar a más almas que puedan ser rescatadas del lodo cenagoso del pecado, y que la obra del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo les transforme. Que Dios les bendiga. Nos vemos próximamente.